Gracias por estar del otro lado. ¿Se me escucha? Sí. ¿En la No sé transmisión? Facebook, yo sí. Ah, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, están diciendo, se escucha. Gracias. Bien. Bueno, hoy la idea de esta convocatoria es juntarnos para escuchar a la doctora Malvido, ella es médica dermatóloga, que nos va a estar hablando sobre dermatitis atópica en adultos, va a hacer un recorrido sobre algunas cuestiones generales sobre la enfermedad, y bueno, queremos transmitirles justamente esta información, ya llegando a estas instancias del año, para que nos podamos informar quienes aún no tenemos por ahí un diagnóstico, tenemos algunas dudas, y quienes ya estamos en el camino, ¿no? Poder refrescar algunos conceptos, algunos conocimientos, y también no solo dirigido al paciente, sino por ahí algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo que quiera, ¿no?, interiorizarse en el tema para acompañar a quien conozca que esté padeciendo dermatitis atópica. Le damos las gracias a la doctora nuevamente por compartir este espacio tan amablemente. Y bueno, escuchamos su exposición y al término, si quieren, pueden realizarnos algunas preguntas o pueden ir dejando sus preguntas acá por intermedio del Facebook y las iremos respondiendo. Gracias. ¿Comparto pantalla? Sí. Vamos. A ver, en primer lugar les voy a dar yo las gracias a ustedes por haberme convocado hoy a ser parte de este vivo para contarles un poquito de algo que ustedes ya saben. Pero bueno, nunca está de más refrescarlo, y como dice una gran filósofa de nuestro país, la señora Mirta Legrand, el público se renueva. Así que trataré de instruirlos algo más de lo que ustedes ya saben. Yo soy la doctora Karina Malvido, soy médica dermatóloga y soy diplomada en psicodermatología, y hoy la idea es refrescarles un poquito lo que es la dermatitis atópica, enfocada particularmente en la dermatitis atópica del adulto. Sabemos que la dermatitis atópica es la dermatosis inflamatoria crónica más frecuente, ¿sí? Es irrecidivante, es la más frecuente, podemos considerarla, de todas las dermatitis inflamatorias. Se la considera como una condición, como una característica de la piel que tiene un alto impacto tanto físico como emocional. Y sabemos que los sellos de la dermatitis atópica son los cambios en la barrera cutánea y la inflamación crónica. Y esta condición, como dije antes, que la consideramos una condición, una característica de la piel, esta condición se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar trastornos mentales como depresión, ansiedad, ideación suicida y trastornos de atención, que es algo que también se vio en pacientes con dermatitis atópica. La dermatitis atópica se caracteriza por piel seca, eczemas, prurito, la picazón, que altera la calidad de vida. En el adulto, si bien también está presente esta picazón, este prurito, han llegado a describir que lo que tienen es más un disconfort en la piel, un disconfort cutáneo, que se asemeja más a un dolor que a una picazón. Esto es lo que por ahí puede ser un síntoma más del adulto que del niño. Es una enfermedad entonces que ustedes saben que va a tener episodios agudos de exacerbación y brotes de lesiones activas, y que habitualmente lo vemos ¿desde cuándo? Desde la lactancia. Esto es lo más frecuente de ver, este es el inicio temprano, pero también tiene un inicio tardío que puede ser en la adultez. Sabemos que en la mayoría de los casos se presenta entonces desde la infancia, más o menos entre un 15 a un 20% de los niños lo van a tener, y que generalmente resuelve en la adolescencia. Esto es el inicio temprano, como les dije antes. Entre un 10 a un 30% de estos casos que inician en la infancia persiste en la adultez y se puede tornar crónica de por vida. Pero incluso hay un porcentaje que se presenta en la vida adulta, que se cree, depende de las publicaciones, pero entre un 2 y un 5% es pura y exclusivamente de aparición más tardía en la edad adulta. Y generalmente es una enfermedad que suele ser entre leve a ligeramente moderada, un 20% puede ser moderada grave. La dermatitis atópica está determinada genéticamente y usualmente se la asocia con otras condiciones atópicas, ¿sí? Se la considera que puede aparecer simultáneamente en el mismo paciente o a lo largo de la vida, o incluso no solo en el mismo paciente, sino en alguna familiar de esa persona. Estas condiciones atópicas
son la alergia alimentaria, la rinitis alérgica o el asma, y se considera a la dermatitis atópica el signo principal, de inicio de la marcha atópica, de lo que se denomina la marcha atópica, como que es el primero que puede aparecer. Todo esto de la marcha atópica no es más que expresiones de un proceso que es patológico, idéntico, inflamatorio, que es crónico y recurrente y que se va a manifestar en distintos órganos. ¿Cómo se manifiesta la dermatitis atópica? El signo cardinal es la piel seca, y el síntoma principal es el prurito. Esto es lo que la caracteriza. Piel seca y prurito definen una dermatitis atópica generalmente, y como vimos en el adulto puede ser este disconfort y no tanto esta picazón. La dermatitis atópica se caracteriza por un amplio espectro clínico. Sí tenemos distintos tipos de dermatitis atópica. Una es la que se da en el lactante, que la vamos a ver en el cuero cabelludo, en la cara, predominio de mejillas, frente, el lóbulo de las orejas, en el tronco, en los dedos de las manos, en las caras extensoras de extremidades, tanto superiores como inferiores. Después tenemos la dermatitis atópica de la infantil o del niño, que la vamos a ver en la cara, sobre todo zona a nivel perioral y de mejillas, en la nuca, en los pliegues, ya sea en las zonas de flexión, de codos, muñecas, rodillas y tobillos, y también en el dorso de las manos y de los pies. Como dije, generalmente esto remite en la adolescencia, puede permanecer, y puede aparecer también en el adolescente o en el adulto, y ahí cuando en el adolescente adulto la vamos a encontrar en las mismas zonas que en los niños, pero también las vamos a tener en las caras extensoras de los brazos y de los muslos. Eso tenemos que recordarlo. La dermatitis atópica sabemos que puede evolucionar en forma aguda, en forma subaguda o en forma crónica. Cuando hablamos de la aguda, de las lesiones agudas, son las que predominan en la dermatitis atópica del lactante, y generalmente se van a caracterizar por placas, como vemos acá, edematosas, que son más gorditas, coloradas, eritematosas, que pueden incluso exudar. Acá vemos, no puedo señalar con esto, pero vemos como que es resumante, y con la formación de costras cerosas. Después tenemos la subaguda, que acá hay más eritema, que es cuando está colorada la piel, con descamación y la formación variable de costras, como lo vemos en la imagen. Y en las crónicas, que generalmente es más característica la crónica del adolescente o del adulto, son placas que ya están más engrosadas, que han sido muy rascadas, y se ve esta piel, como vemos en la foto, que es una piel liquenificada. ¿Qué significa eso? Que fue rascada mucho, y la piel, cuando fue intentando corregir ese rascado que generaba, le aparecen como estas rayitas, y la piel más gruesa, más gordita, y con una gran descamación, y a veces lesiones que se llaman prurigoides, que son esos puntitos que ustedes pueden ver que están cerca del pliegue del codo. Todos estos tipos de dermatitis atópica, de la evolución de la dermatitis atópica, pueden incluso ser generalizada, y se llama dermatitis exfoliativa generalizada, y pueden incluso, cuando curan, dejar manchas en la piel, que pueden ser de color piel normal, más claras o más oscuras, pueden dejar una hiperpigmentación posinflamatoria cuando desaparecen estas lesiones. Como dije, el síntoma característico de la dermatitis atópica es el prurito, la picazón. ¿Y qué es lo que hace esta picazón? Hace que nos rasquemos. Entonces, cuando nosotros nos rascamos, se va a alterar la función de barrera cutánea, que es una de las funciones básicas que tiene nuestra piel. Y este prurito, como les dije, se vio en un estudio que un 54% de los pacientes describían prurito, pero un 61% decían que esto era un dolor en la piel, un dolor cutáneo, un disconfort en esa piel. Esto hace entonces, como dije, que uno se rasque, se altera la función de barrera. Al alterarse la función de barrera se genera una descamación y mayor sequedad de la piel, que habitualmente existe en la dermatitis atópica. Esto lleva a que la piel se irrite más, por supuesto, y que tenga más posibilidades de infectarse. Todo esto hace entonces que se genere una mayor inflamación, y al haber mayor inflamación, vuelvo a tener una sensación, todo un desencadenamiento de esa inflamación que me lleva a un mayor prurito o este dolor cutáneo, y hace que este círculo sea siempre constante y no se pueda detener. Sabemos que el prurito, la picazón, altera el sueño, ¿sí? Nos altera y mucho, y esto lo saben ustedes, ya sea porque altera el sueño del paciente o porque altera el sueño del familiar del paciente.
Y también altera, por supuesto, la calidad de vida. ¿Y qué pasa cuando nos pasa todo esto? Esto tiene una gran carga psicosocial y también, por supuesto, un alto impacto económico, porque ustedes seguramente lo viven en persona. Esto lleva un gran gasto a nivel de todo lo que tienen que comprar para poder revertir esta situación, desde el emoliente hasta toda la medicación que acompaña a un cuadro inflamatorio como es el de la dermatitis atópica. Sabemos entonces, les dije, que el síntoma cardinal era el prurito. Este prurito y esta dermatitis atópica se manifiesta con, como dije también, exacerbaciones o brotes. Todo esto, como también lo comenté, lleva en un 81% de los pacientes, porque esto también fue corroborado por estudio, alteración del sueño. ¿Y qué pasa en un paciente adulto que tiene alteración del sueño? Puede tener una mala calidad del sueño, menos horas de sueño, que sea difícil conciliar el sueño, despertares nocturnos frecuentes y prolongados, que no se puede volver a dormir, menor eficacia en ese sueño, que el sueño no sea realmente reparador, y por lo tanto todo esto trae acarreado una disfunción a lo largo del día. Tengo una disfunción diurna, ¿por qué? Porque estoy cansado, estoy somnoliento, estoy con insomnio, y eso hace que claramente mi día sea no tan lindo al despertar siguiente. Esto se acompaña también de trastornos a nivel de la salud mental, entre ellos ansiedad, depresión se ha visto hasta en un 25-30% de los pacientes, esto también fue descrito, ideación suicida, y se asoció también, y cada vez se está estudiando más, con trastornos de atención en forma de déficit de atención, hiperactividad o incluso autismo. Sabemos que en todos estos procesos puede influir la presencia de citoquinas proinflamatorias, que son estos mediadores de inflamación que se liberan cuando hay una inflamación, valga la redundancia. Esto lo que hace es atravesar la barrera hematoencefálica y de esa forma va a producir estos efectos perjudiciales en la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? El prurito crónico y los trastornos de sueño son generados por todo esto que les acabo de comentar. Se asocia también a otras comorbilidades atópicas, como bien vimos, a otras comorbilidades como enfermedad pulmonar crónica, obesidad, infecciones ya sea bacterianas, virales, incluso por algún hongo, otras enfermedades autoinmunitarias como la alopecia areata, que es cuando aparecen parches en la cabeza o en cualquier lugar de pérdida de pelo algún otro lado del cuerpo, vitiligo, que son las manchas blancas en la piel, el lupus sistémico, que también puede manifestarse en estos pacientes concomitantemente, la urticaria crónica, enfermedad intestinal inflamatoria, son otras entidades que pueden acompañar. Todo esto entonces lleva a una productividad laboral baja, que se ve realmente afectado el rendimiento laboral de este paciente, con una pobre o con una mala calidad de vida, diría yo en muchos casos, y todo esto está relacionado con esta salud alterada que presenta un paciente que tiene dermatitis atópica. Sabemos, y esto también fue documentado, que aproximadamente un 82% de los pacientes los preocupa no solamente todo esto que le va pasando a nivel inflamatorio, sino incluso también la apariencia. El verse la piel como la tienen, más allá de lo que significa el rascarlo, también es algo que a los pacientes los altera y mucho. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de rápido esto, pero ¿por qué se produce la dermatitis atópica? El mecanismo de generación es complejo y multifactorial, hay muchas cosas que pasan, pero particularmente hay una disfunción de la barrera cutánea. Esto es lo que caracteriza, entre otras cosas, en un paciente con una predisposición genética, hay factores inmunológicos, infecciosos, del medio ambiente, psicológicos, pero básicamente la disfunción de la barrera. Y esto se da porque hay una disfunción de este sistema inmunológico, esto es el eje patogénico fundamental de la dermatitis atópica, y pasa en una persona que tiene una alta predisposición genética, y donde hay distintos gatillos, ya sean ambientales o psicológicos, que pueden alterar y generar esta disfunción, y por lo tanto va a haber una destrucción de la barrera cutánea, y en definitiva, después de todo esto, va a manifestarse las expresiones clínicas de esta entidad. ¿Cómo se diagnostica la dermatitis atópica? El diagnóstico eminentemente de esta patología es clínico, no hay un laboratorio específico. Pero en un adulto tenemos que tener en cuenta que hay otras entidades que tenemos que pensar y que las tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque un adulto no solamente puede tener una dermatitis atópica, sino hay otras entidades que ahora voy a nombrar rapidito, que pueden ser generadas, que pueden aparecer en un paciente adulto.
Entonces le tengo que pedir una rutina básica de laboratorio. ¿Por qué? Porque puede estar alterados los glóbulos blancos en un paciente que puede tener alteraciones secundarias o un linfoma. Entonces tengo que pedir un laboratorio porque puede ser una dermatitis atópica o puede ser una alteración secundaria a un linfoma que se manifiesta con lesiones tipo eczematosas tipo dermatitis atópica. En general no se requiere una inmunoglobulina E para el diagnóstico, pero hay pacientes donde está elevada y otros en donde no hay modificación. Y lo que tenemos que hacer en el adulto, particularmente, porque en el niño es básicamente y eminentemente clínico, en el adulto una biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia nos va a ayudar, por ejemplo, a esto que les dije, a diferenciar entre linfomas cutáneos, entre una psoriasis, que si bien la lesión suele ser distinta, pero a veces no, la medicina no es 2 más 2 es 4 y nos pueden generar confusión. Tenemos que pensar en otro, por ejemplo en el lupus, como dije antes, que tiene también este tipo de lesiones con eritema, descamación, entonces tenemos que descartarlo. Tenemos que pensar en otro tipo de entidades que son las enfermedades ampollares, no importa, es más dermatológico, pero para que les suene, y hay que hacer una biopsia para que nos ayude a descartar otras cosas que tienen otro tratamiento y que tienen otra evolución y otro pronóstico. Y muchas veces nos sirve en un paciente con dermatitis atópica, en un adulto con dermatitis atópica, hacer las pruebas de parche. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes se puede confundir una dermatitis de contacto con una dermatitis atópica. Entonces se recomienda realizar el test del parche en aquellos pacientes que la dermatitis atópica puede aparecer en la adolescencia o en la adultez, porque generalmente esto lo hacemos cuando hay empeoramiento o cuando hay generalización de la dermatitis atópica, y también cuando tiene localización atípica y que me sugiere una dermatitis de contacto. Por ejemplo, una dermatitis de contacto es común en las manos, en la cara, y algo que no evoluciona favorablemente y que no resuelve a pesar de todo lo que yo estoy tratando de hacer, amerita que hagamos una biopsia para diagnosticarla, bien digo. Y algo que tenemos que hacer es identificar los gatillos, los desencadenantes de la dermatitis atópica. Hay muchos, y ustedes seguramente los han experimentado. Entre ellos el estrés, como dijimos, porque en el estrés, cuando alguien está estresado en forma crónica, en forma persistente, ese es el distrés, lo que pasa es que hay una liberación, queda liberada en forma permanente a nivel circulatorio, el cortisol sanguíneo, que lo que hace es que mantener como en un estado de alerta y de inflamación constante, y por eso puede ser un gatillo muy importante en la dermatitis atópica. El agua, que sabemos que el agua a la piel la reseca, entonces puede ser también un gatillo muy importante. Distintos irritantes que uno use tanto en la ropa como en los cosméticos o en algún otro producto que se pueda poner. Los microbios del medio ambiente, por supuesto. Las lociones o las cremas, porque si bien las tenemos que usar, a veces los excipientes que puedan tener, o si tienen perfume, pueden empeorar y pueden desencadenar una dermatitis atópica. Los jabones y detergentes. La sudoración excesiva sabemos que también la puede empeorar, la polución ambiental, el tabaquismo activo o pasivo, el humo de los escapes de combustible, el polvo de ácaros, el polvo de los ácaros domésticos, el pelo del animal, y saber que empeora en otoño y en invierno por el tipo de ropa y la calefacción que uno aplica. ¿Esto significa tengo que evitar todo esto, tengo que sacarlo de mi vida? No, tengo que aprender a manejarlo, tengo que poder aprender a comportarme, por ejemplo, fundamental la mascota, que en quien la tiene, no hay que evitar esa mascota, sino que hay que saber estar con esa mascota. Y ahora un poquito contarles algo que seguramente también todos ustedes saben, pero que son las medidas fundamentales que tenemos que tener para una piel con dermatitis atópica. Es imprescindible la emoliencia, humectar la piel. Sabemos que lo que más va a corregir la función de barrera, ¿sí? Esa función que está alterada, que es esa barrera que está alterada, la vamos a corregir humectando. Y tenemos un factor humectante que va a servir para hidratar esta barrera cutánea, que hay distintos tipos, urea, glicerol o la avena, y también por un factor oclusivo. ¿Por qué? Porque van para que ayude a disminuir la evaporación. Por ejemplo, los petrolatos o la vaselina, que en algunos momentos es importante usarlos para evitar la evaporación y que entonces actúe por el factor humectante en sí y porque evite la evaporación. Y el emoliente sabemos que no tiene principios activos, que es emoliente, y hay que buscar el emoliente que sea apropiado para cada uno. Hay una diversidad en el comercio enorme, pero cada uno tendrá que buscar el que mejor le sienta a su piel. Por ahí a un paciente le gusta uno, al otro el que le acabo de indicar no le gustó y tengo que ir buscando otra opción.
y sabemos que lo que van a hacer es mejorar la sequedad de la piel, que la piel de un paciente que tiene dermatitis atópica es seca, hay xerosis se llama, entonces esto hay que corregirlo, y por lo tanto al mejorar la piel seca, va a mejorar la calidad de vida, porque la piel seca, yo siempre le digo a todos mis pacientes, la piel seca por definición pica, entonces la realidad es que si yo puedo corregir esa sequedad de la piel, voy a ya tener una gran parte de esa mejoría que estoy esperando, que es particularmente mi calidad de vida. Lo que va a hacer también el uso de emolientes es reducir los brotes y la severidad de los síntomas. Va a hacer que el brote no sea tan largo, e incluso a veces va a estirar el periodo interbrotes. Tenemos que saber que hay que aplicar cantidad suficiente, mínimo 2 aplicaciones diarias. Ustedes lo que les dije elegirán si es crema, emulsión, ungüento, loción, lo que más les guste, que no tenga perfume, fundamental, y se usan también como ahorradores de corticoide, porque la realidad es que el corticoide es un gran antiinflamatorio y va a actuar en forma tópica, en forma local, va a actuar para resolver la inflamación en algunos momentos, pero nos sirve el seguir humectando constantemente, nos va a servir para ahorrar un poco de la cantidad de corticoides que nos ponemos. Por lo tanto, recordar que el mejor emoliente es el que se usa, hay que usarlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo, es fundamental, y esto supongo que a todos se lo han dicho sus dermatólogos, o sus médicos alergistas, o sus pediatras, sus clínicos, es fundamental humectar la piel. Otra de las medidas importantes generales a tener en cuenta es el baño. El baño tiene que ser diario, antes se creía que no había que bañarse, y hoy se ve que hay que bañarse a diario, en un baño corto, no más de 10 minutos por día, con el agua templada, con la limpieza que sea mecánica, y usar productos como los Sindet, jabón cremoso, el jabón sin jabón, aceite de baño que se usan en el último minuto, y siempre pensar que no sean ni irritantes ni alergénicos. Cuando termino de bañarme, el baño, como dije, tiene que ser corto, en lo posible de ducha y no de baño de inmersión, y cuando termino de bañarme, secarme con golpeteos, no refregar. Es divino rascarse con la toalla, pero eso hace que la piel se reseque mucho más, y eso hace que la piel pique mucho más. Tenemos que recordar que tenemos permitidos para las pieles con dermatitis atópica, que son la ropa suave, que sea de seda, de lino, de algodón, y en posible colores claros, porque los pigmentos también pueden generar algún tipo de irritación en la piel. Lo que tenemos que evitar, tienen que tratar de evitar en lo posible, son las fibras irritantes, las lanas, el nylon, ropa ajustada o ropa muy abrigada, las fragancias, ¿sí? Yo lo que a veces recomiendo, uno quiere perfumarse, bueno, que vaya a la ropa, pero que no toque directamente a la piel. Los excipientes, hay que tener siempre presente el excipiente de una crema, de una formulación que uno use. Hay que tratar de evitar, no está recomendado la humectación con aceite puro, hay que usar productos específicamente para eso, no con un aceite directamente. Evitar los baños prolongados, como dije antes, y la excesiva exposición al agua. Por ejemplo, a un niño no le limita estar en el verano en la colonia, en la pileta, pero aclarar qué tiene que hacer después de estar en ella, y no estar mucho tiempo en la medida de lo posible. Y evitar también lo que dije de los secados bruscos, ¿sí? Todo esto tenemos que tratar de evitarlo. Otro de los temas a tener muy en cuenta es la dieta. Preguntan muchísimo si hay relación entre la comida y la dermatitis atópica, si hay algo que genere una alergia. Lo que genera la dermatitis atópica en la comida. Lo que tenemos que saber es que tenemos que eliminar alimentos que tengan una alergia comprobada para uno. Porque no todo el mundo tiene alergia alimentaria. Si bien hay relación en la dermatitis atópica, como les dije, la rinitis, el asma y la alergia alimentaria, no todos los alimentos van a generarle alergia a todo el mundo, sino al paciente que puede generar esa alergia. Y algunos alimentos que debemos recordar que en determinadas personas pueden exacerbar la dermatitis atópica son la leche de vaca, los huevos, las nueces, pescados, maní, soja o polen. Tenemos que tratar de evitar alimentos que sabemos que la van a empeorar, pero no tenemos que hacer una dieta si es que no hay una dieta, que no hay una alergia alimentaria comprobada. El tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Esto también es algo que se pregunta mucho. Esto es evaluando las necesidades de cada uno de cada paciente, tiene que ser individual, evaluando bien qué le pasa a cada uno, eventualmente en un niño también a la familia de ese paciente,
y adaptado a cada uno, tiene que ser exclusivo de cada uno. Yo tengo que poder hablar con el paciente, y más que hablamos de pacientes con dermatitis atópica adultos, tengo que poder hablar con ustedes, tengo que poder consensuar, contarles las opciones terapéuticas que hay para llegar a un mejor manejo de la patología. El equipo entonces tiene que estar formado en lo posible por el dermatólogo, alergista, el psiquiatra y el psicólogo. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para que de esta forma podamos tener cuidados de alta calidad. ¿Por qué? Porque el dermatólogo va a tratar la piel, el psiquiatra y el psicólogo abordarán la parte de salud mental, el alergista eventualmente, y si hiciera falta, también puede ayudar con alguna alergia comprobada que exista en la persona que tiene esta entidad. Dijimos entonces que el tratamiento tiene que ser interdisciplinario, tengo que poder manejar el prurito o el dolor en algunos pacientes, los brotes que son tan estigmatizantes, hay que poder ayudarlos a corregir esos brotes que tanto los alteran por lo que generan, por la alteración, por el prurito, pero aparte porque, como dije antes, no es lindo para muchos pacientes ver las lesiones, les genera ese estigma y ese sentimiento de rechazo por parte de otros, y porque todo esto impacta en la calidad de vida, entonces por eso tengo que hacer un tratamiento que apunte a todos estos ítems que fui nombrando. El tratamiento local, siempre hay que empezar con el tratamiento dermatológico, tiene que ser potente, en dosis suficiente, con una correcta aplicación, sobre una piel hidratada y sana, porque si yo voy a colocar la crema de tratamiento sobre la piel cuando está lastimada, cuando está colorada, cuando está irritada, la verdad que va a arder. Entonces primero tengo que tratar de corregir esa piel para después poder aplicar el producto que estoy indicando. Sabemos que el tratamiento local tiene que ser poca cantidad, bien desparramado, apuntamos a la indicación de la punta de dedo, de la unidad punta de dedo, que es equivalente a dos palmas de manos. Entonces, y eso me va a cubrir el 2%, esto es el 2% de la superficie corporal total. Entonces, sabemos que esto es lo que tenemos que usar. Siempre la crema va a poca cantidad, bien desparramada, para que se absorba bien y actúe. Tenemos como primera línea de tratamiento a los corticoides tópicos, estoy hablando de lo local. Hay muchos pacientes que le tienen temor al corticoide y otros que los aman. Por esto acá hablamos de la corticoideofobia y del abuso, porque la realidad es que no hay que tenerle ni miedo ni hay que abusar. Siguen siendo la primera línea de tratamiento local, siempre sobre la piel hidratada, porque si no va a arder. ¿Por qué son la primera línea de tratamiento? Porque tienen efecto antiinflamatorio, son inmunomoduladores y van a disminuir, los vamos a ir disminuyendo, perdón, al mejorar el prurito. No los voy a mantener de por vida. Voy a hacer un descenso progresivo por rebote, porque si no, si yo los corto de golpe, puede generarse el rebote de la lesión, del eczema, entonces lo voy a ir bajando de a poco a medida que mejora el prurito. Otro de los tratamientos locales son los inhibidores de la calcineurina, que también habrán escuchado hablar y que también seguramente los han usado en algún momento de sus tratamientos. Y existe lo que se llama régimen proactivo. ¿Qué significa esto? Que es un tratamiento antiinflamatorio que se aplica 2 veces por semana. Hay quienes lo eligen en 2 días alternos y otros que eligen sábado y domingo. Y esto es sobre las áreas que estaban previamente afectadas. El tratamiento activo es el que acabo de decir, el que indico 2 veces por día el producto, el corticoide o el inhibidor de calcineurina en forma constante, un determinado periodo de tiempo, corto y lo voy bajando a medida que cede el prurito, y después lo que hago es, cuando mejora esa piel, cuando mejora el síntoma, mantengo ese tratamiento, pero en forma aislada, aplicada 2 veces por semana, insisto, días separados, o sábado y domingo, sobre las áreas que estaban previamente afectadas. ¿Para qué sirve esto? Para ir espaciando cada vez más, agrandar el periodo de interbrote, y tratar de espaciar cada vez más estos momentos de brotes tan desesperantes que a veces se aparecen en la piel. Y estos, ¿cómo? Juntos siempre con el uso libre de emolientes. Yo tengo que saber que me tengo que humectar la piel, yo les digo a los pacientes, 30 millones de veces por día, lo que más puedan por día. Hay que humectar todo el cuerpo, no solo la piel afectada, sino todo el cuerpo. El régimen proactivo con la medicación antiinflamatoria es en el área que estaba afectada, pero humecto toda la piel. Otro de los tratamientos que también habrán escuchado hablar es la fototerapia y la helioterapia, que lo que tiene, helioterapia es el sol, helio es el sol, que tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antipruriginoso, es para bajar la picazón. Siempre esto también asociado a emolientes y en algunos casos a los corticoides tópicos. Y llegando
al final, ya para no aburrirlos tanto, existe el tratamiento sistémico. Tenemos de todo tipo de tratamientos sistémicos. ¿Por qué pongo en primera línea? Porque esto es lo que se habla en los papers, pero ¿por qué se habla de terapia antimicrobiana? Siempre que esa piel lo necesite, haré terapia antimicrobiana con antibióticos, antivirales o antifúngicos que son para los hongos, cuando sea necesario. No debo tratar si no hay una infección comprobada, ¿sí? Pero esto es una de las cosas que tengo que pensar. Después tengo que pensar en la terapia antiinflamatoria. A nivel sistémico se puede administrar tanto por boca, subcutánea o eventualmente endovenosa, no es el caso, pero se puede hacer, y hay distintas líneas. Los corticoides no son los de elección a nivel sistémico, se usan en un periodo corto y como puente hasta que actúe otra medicación. La medicación que más se usa en la dermatitis atópica es la ciclosporina A, que está aprobada para esto, y fuera de que se hace pero que no están aprobadas específicamente para dermatitis atópica, tenemos otras drogas como el metotrexato, acetoprina, mofetilmicofenolato como opciones. Y hoy por hoy existen los agentes biológicos. Está el dupilumab y hay otros que están en estudio, en investigación, y están saliendo cada vez más de agentes biológicos nuevos que son inmunomoduladores más específicos para poder tratar cada vez mejor y darles mejor calidad de vida a ustedes que tienen la piel, o al familiar que tiene la piel afectada por la dermatitis atópica. El tratamiento siempre de la dermatitis atópica es y debe ser escalonado. Tengo el tratamiento básico, que es el programa de educación, un poco lo que hablamos de los humectantes, los emolientes, y explicarles que tienen que evitar los irritantes y todos los desencadenantes de los que nombré rápidamente. Después, cuando tengo una dermatitis atópica leve, hago siempre el tratamiento básico, y le sumo los corticoides tópicos de baja o mediana potencia, dependiendo cómo esté la piel, acompañado o a veces suplementando el corticoide, los inmunomoduladores tópicos. Cuando tengo una dermatitis atópica moderada, siempre el tratamiento básico con el tratamiento proactivo. Puedo pensar en una fototerapia. También recurriré a los corticoides tópicos de mediana y alta potencia, y a los inmunomoduladores tópicos también. Y cuando ya tengo una dermatitis atópica severa, tengo que seguir pensando que tengo que hacer el tratamiento básico, la inmunosupresión sistémica, con lo que dijimos que está aprobado la ciclosporina, el curso corto de corticoides, esto no es crónico, esto no es de por vida, ayudan hasta que actúe otra medicación, el metotrexato, acetoprina, mofetilmicofenolato, PUA, que es con solalenos y ultravioleta A, es otro tipo de fototerapia, y ya los tratamientos más dirigidos, los biológicos como último escalón. Recuerden entonces que el objetivo principal del tratamiento es permitir que los pacientes, que ustedes tengan una vida social ininterrumpida, y controlando entonces estos síntomas cutáneos y mejorando particularmente la calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Muy No, claro, de nada. muy informativo, muy completa, ¿no? La información. Gracias. Se me ocurría, ¿no? Esto a medida que iba escuchando, ¿no? Que a veces uno da por sentado ciertos conceptos, ¿no? Sobre lo que es la enfermedad, ¿no? Si es hereditario, si es genético, si es autoinmune. ¿Nos puedes explicar un poco si la dermatitis atópica es autoinmune? Porque es un concepto que a veces se da muy frecuente, más en la población adulta, ¿no? Sostienen que por ahí algo de esto sucede, y si es así o si no es así, como para que... A ver, yo les dije, particularmente es una enfermedad autoinflamatoria, ¿sí? Que está mediada por distintas citoquinas y distintos mecanismos de inflamación, pero es una enfermedad inflamatoria, eso la saca del otro, es una enfermedad inflamatoria que tiene repercusión en la piel, y hoy se está viendo que en otros órganos también, por eso hablaba de las comorbilidades que la acompañan, pero particularmente la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica recidivante, que va a perpetuarse en el tiempo, que va a durar un determinado periodo en el niño, generalmente revierte en la adolescencia, en el adulto se puede tornar crónica, pero tenemos que saber eso. Particularmente es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente y que hay que tratarla como tal. Otra consulta. No habiendo por ahí minimizado los síntomas de niño, ¿no? Y esto continúa en la adolescencia, ¿no? Y más aún en la adultez. ¿Los síntomas son más severos o no necesariamente tiene que pasar esto?
No, no necesariamente. Sí, por ahí lo que decías que puede no ser exactamente el mismo síntoma, porque algo que justo en estos últimos días estuve en muchas charlas de dermatitis atópica y leyendo algunos papers de eso, decía que no sienten prurito, pero la picazón, pero lo que más referían era este disconfort en la piel, este dolor en la piel. Era más frecuente eso que el prurito. Y no necesariamente es más severa. La severidad puede ser de aproximadamente un 20% entre moderada y severa la dermatitis atópica, pero no es que es más severa porque sea en el adulto. Teniendo en cuenta esto de los gatillantes, ¿no? Que parece una lista interminable en muchos de nosotros y parece que nos tenemos que quedar ahí quietitos y no hacer nada porque parece que todo nos brota, ¿no? Y justamente lo que siempre difundimos de la asociación o de los encuentros que tenemos con los médicos es que pudiendo identificar y sabiendo a lo que nos podemos enfrentar, tenemos otro abanico de posibilidades que sí que podemos hacer y podemos, ¿no? Aprender a convivir con esto. Una pregunta que nos hacen más que nada las mujeres es si la cuestión hormonal influye en la adultez con respecto a los brotes. Por ejemplo, hay muchos casos o muchas consultas que nos refieren durante el embarazo me broté o durante la lactancia sentí que tuve mayor brote, las primeras menstruaciones vinieron acompañadas de los primeros brotes. ¿Qué hay de cierto con esto y si esto es un desencadenante o no, o son procesos simultáneos que van en paralelo pero no por eso se conectan? A ver, no tienen conexión, no encontré, y de hecho hasta en distintos momentos lo hemos hablado con colegas, no hay una conexión con lo hormonal directamente, ni con porque también nos han preguntado si tiene relación alguna alteración tiroidea, no hay algo que esté escrito, de hecho no lo encontré, pero lo que sí pasa es que son todas situaciones que nos generan un cambio, ¿sí? Y toda situación que nos genere un desbalance en nuestro organismo, un cambio hormonal, hay una alteración y hay algo nuevo en ese organismo. La menopausia lo mismo, en una lactancia, el cambio tiroideo, tiene más que ver con con gatillos asociados a esta alteración, este estrés, si se quiere, físico, ¿sí? No emocional nada más, pero no, y que por supuesto todo estrés lleva a un estado de como inflamación constante en la piel y en el sistema nervioso, pero no porque haya una relación directa, sino que es más por lo que lo que acompaña este distrés que se genera por esta otra circunstancia, que en realidad son situaciones súper normales, algunas y otras no, porque por ahí una alteración tiroidea no es que es algo habitual, pero sí la primera menstruación, la menarca, la menopausia, la lactancia, son cosas que vivimos habitualmente, pero que son situaciones que nos generan un cambio, un distrés en el organismo, a nivel por ahí físico y no emocional, pero es otro desencadenante. Sí, no, a veces no se asocia mucho la palabra estrés con situaciones traumáticas y a veces el estrés tiene que ver también, ¿no? Con buenas noticias, con situaciones que nos sorprenden para bien, ¿no? Que justamente implica un cambio en el equilibrio de eso que teníamos hasta entonces medianamente estabilizado y ¡pum! Algo de esto, ¿no? Un brote. A ver, uno de los estresores más importantes es, por ejemplo, una mudanza, y no, hay mudanzas que son por una situación difícil y hay mudanzas que son porque me estoy agrandé la familia y tengo que cambiar porque tengo un hijo, o tener un hijo. Son situaciones que son estos estresores buenos, digamos, por llamarlo de alguna forma, y que alteran un poco lo que dijiste vos, nuestro equilibrio, eso es lo que por ahí pasa. Otra pregunta, y bueno, no te queremos apabullar con tantas preguntas, sino continuaríamos. Que una persona tenga dermatitis atópica o haya sido recientemente diagnosticada, más que nada entrando en la adultez, ¿necesariamente va a desarrollar asma, va a desarrollar alergias, va a desarrollar rinoconjuntivitis o alguna de estas comorbilidades, o no necesariamente? No, no necesariamente. La realidad es que, si bien dije que forman parte de esta denominada marcha atópica y que generalmente la que desencadena a todos la dermatitis atópica es como el primer paso de esta marcha atópica, pero no necesariamente. Incluso a veces pasa que el mismo paciente la puede tener o algún familiar, pero no es que sí o sí voy a desencadenar o voy a generar alguna de las otras. Saber que hay relación, porque cuando por ahí uno indaga, me pasó con un paciente justo esta semana, que yo estoy convencida, un señor adulto mayor,
yo estoy convencida que tiene una dermatitis atópica, pero igual lo acabo de ver el miércoles, le pedí todo el laboratorio, nada, lo estoy estudiando, pero cuando lo indagué, le pregunté, ¿usted tuvo rinitis alérgica, asma? Sí, me dice, tuve rinitis alérgica. La había tenido, no es que necesariamente uno lo hace en forma teórica, que la dermatitis atópica a veces es el que dispara la marcha atópica, pero a veces uno lo tiene previamente tiene el asma o la rinitis, o por ahí un familiar lo tuvo, pero no necesariamente vamos a tenerlas todas, no es que vamos a tener las 4, las 5 que forman parte de la marcha. Es como que están integradas, están relacionadas y forman parte de lo mismo. Por eso yo hablaba que son generadas por las mismas situaciones, pero no que van a pasar sí o sí, esto no. Clarísimo, clarísimo, Cari. Y algo importante, ¿no?, que me parece fundamental destacar, no solamente en la dermatitis, sino en cualquier tipo de condición, en cualquier tipo de enfermedad, es la importancia, ¿no?, del trabajo interdisciplinario y la importancia del tratamiento individual y personalizado para cada paciente, ¿no? Porque a veces también llegan muchas consultas referidas a estoy usando esta crema pero no me está funcionando, ¿cuál me recomiendan? ¿No? Y hay como una suerte de red entre los pacientes donde te dicen, a mí me funcionó esto, ponete esto otro, usa esto, incluso con cremas con corticoides o no, o tratamientos más médicos. Y ahí es donde todo el tiempo hacemos este hincapié de el tratamiento debe ser personalizado. ¿Con qué criterios debe manejarse el paciente para retomar nuevamente una consulta si el tratamiento que está haciendo siente que no le está funcionando? Porque a veces tenemos, ¿no?, quienes tenemos dermatitis y estamos en pleno brote, la urgencia de ya, una mejoría, y a veces no llega cuando queremos. ¿Cuánto es lo más o menos el tiempo que tendríamos que esperar estipulado para decir, bueno, acá es un tiempo prudencial para que el tratamiento que esté haciendo haga efecto, y si algo de esto no sucede o no va revirtiendo, vuelvo a la consulta? Más o menos en líneas generales, sé que en cada uno es particular, pero bueno, a veces sucede, tengo el diagnóstico, salí con una lista de tratamiento, de crema o de corticoides, y quiero el resultado ya, y a veces no es ya. ¿Qué le podés sugerir al paciente? Bueno, primero, como dijiste vos, es fundamental el tratamiento interdisciplinario, sin duda, ¿sí? Que esto es algo que también tenemos que poder armar la red nosotros los médicos, o el dermatólogo, el psiquiatra, el alergista, el pediatra, porque ustedes por ahí no siempre tienen esta red para hacerlo, y nosotros tratar de tenerlo con algún colega de confianza como para poder derivarlo. Como también dijiste y había dicho antes, tiene que ser individual y personalizado. Y esto de la crema me sirvió a mí, por ahí al de al lado francamente no le sirvió, y es excelente y de las más caras y no necesariamente le va a servir. Y el tiempo, a ver, en medicina no hay un tiempo, pero la dermatitis atópica lo necesita, porque uno no puede dormir, uno no puede ni pasar la noche ni vivir al día siguiente porque no durmió bien en toda la noche, porque claramente altera la calidad de vida de quien la presenta. La realidad es que yo en general lo que hago es los cito siempre a las 2 semanas, si no va, o refuerzo y ya empiezo con laboratorio como para eventualmente empezar a pedir un tratamiento sistémico, sin pensar en lo que está en lo último, pero ir paso a paso, como es un poco lo que vimos en el final de lo que se sugiere en las guías internacionales, en los consensos, de hacer el tratamiento escalonado, pero no hay un tiempo, yo por lo menos no te puedo dar un tiempo, yo con mis pacientes, repito, es más, a veces justo al señor que hago referencia, que vi la semana pasada, le dije, viene de vuelta el miércoles, porque cuando uno los ve tan angustiados y tan molestos y que han pasado por distintos colegas y que por ahí no han encontrado la forma de salir adelante, y yo personalmente los cito cada semana según el cuadro clínico, o cada 2 semanas, y ya ahí empiezo a pedir la batería de estudios que se necesitan para pasar a la instancia ya de tratamiento sistémico, porque a veces, esto seguramente ustedes también lo vieron, como los antihistamínicos no son el tratamiento indicado, porque a veces funcionan, porque puede ser que algo mejoren, pero no es el tratamiento. Entonces por ahí uno indica el antihistamínico al principio como para ayudarlo y ver que pase, porque tampoco uno indica un corticoide sistémico, entonces tratar de que de alguna forma algo merme ese prurito, y si no merma de ninguna forma, porque repito, no es el tratamiento indicado o para la dermatitis atópica el antihistamínico, pero a veces ayuda, ya uno va pensando en un tratamiento más específico, que es lo único que a muchos pacientes los saca adelante. Y yo
que si bien esto depende de la relación médico-paciente y de las consultas que vayamos teniendo, y en la primera consulta tal vez no, pero en la segunda, yo a veces lo planteo igual en la primera, pero el pensar en esto de la interdisciplina, porque muchas veces ayuda el poder poner en palabras lo que les pasa, y el ir al psicólogo los ayuda a poder entender lo que les está pasando. Entonces yo, según el paciente, lo hablo a la primera o la segunda, una vez que logro un buen vínculo con el paciente. Muchas veces, o a veces, no sé si muchas, a veces uno logra un buen vínculo terapéutico con el paciente en la primera consulta. Entonces, plantear la posibilidad también de la ayuda psicoterapéutica, que para mí en esto es muy importante, porque la realidad es que ayuda, como dije, a poder decir, y ayuda incluso a que uno como paciente tenga mayor adherencia al tratamiento, porque a veces el tratamiento no funciona porque como profesional no sé indicar lo que corresponde, o porque a veces no hay una buena adherencia de parte del paciente por algún motivo, y ese motivo puede ser algún mismo boicot que uno esté haciendo. Entonces, ahí es donde entra la parte del psicoterapeuta, del especialista en salud mental, que nos va a ayudar desde otra pata también. Pero tiempo, yo por lo menos personalmente no te puedo dar un tiempo. Por ahí habrá otros colegas con muchísima más experiencia que yo que te diga, yo no, yo lo voy viendo e insisto, a los pacientes con dermatitis atópica los recito en forma frecuente. O con psoriasis, con estas enfermedades inflamatorias muy molestas, los cito frecuentemente. Sí, un pilar fundamental que los pacientes necesitamos y todo el tiempo solicitamos, ¿no?, en la consulta médica es la escucha. Aunque sean 5 minutos que dure la consulta, o 10 o 15, que nos puedan escuchar las dudas que tenemos y cómo nos sentimos, ¿no? Porque justamente somos un todo, ¿no? Totalmente. Tratar la piel solamente o tratar la salud mental solamente no sirve, no ayuda y no favorece. De ahí el trabajo interdisciplinario y de ahí a tratar al paciente como un todo. Sin ¿no? duda. Eso es fundamental. Y esto que decís que es fundamental, que los médicos escuchemos a los pacientes con dermatitis atópica, hay una campaña que para que los pacientes con dermatitis atópica se inscriban y sean atendidos en forma gratuita por determinados dermatólogos que ya nos hemos anotado, para poder tener esta primer consulta y después ser guiados de forma, y detectar incluso si es una dermatitis atópica o no, por ahí es otra cosa, pero poder saber bien de qué se trata. Así que eso después ustedes como asociación ya lo contarán, pero está en marcha eso. A publicar en las redes y vamos a dar toda la información pertinente. Por eso no me quiero meter en tu terreno, pero sí contar que los dermatólogos, gran cantidad de dermatólogos del país, estamos brindando nuestro servicio para poder ayudar y darles este lugar de la atención, de la escucha, por lo menos como primer puntapié. Genial, genial. Y de eso se trata, ¿no? Habilitar estos espacios donde haya diálogos, donde haya encuentros, donde haya un saber compartido, un trabajo en conjunto, y justamente para una mejoría para el paciente, para el grupo familiar, para que haya Sin duda. lo que uno necesita y lo que el otro puede dar y que se puede construir a partir de eso. Entonces, te agradecemos nuevamente en nombre de la asociación y de cada uno de los que están en este momento mirándonos. Gracias a ustedes por haberme convocado nuevamente, la verdad que espero haber sido útil y haberlos ayudado un poquito más. Ustedes saben tanto o más que nosotros muchas de las cosas que yo dije, pero bueno, siempre está bueno que podamos volver a decir y escuchar y repetir. A ver, yo no me canso de decir, por ejemplo, lo de la emoliencia, hay que humectar la piel, es básico y fundamental para este tipo de entidades. Sí, es Pero por eso importante está bueno. que recién inicia en este camino y necesita También. y para quienes ya estamos un poco más adentrados en años con esto, a veces uno se cansa y bueno, a ver, bueno, vuelvo a escuchar y vuelvo a tomar algunas cosas y vuelvo, ¿no?, a ponerme en camino y a seguir con los cuidados que se necesitan, ¿no? Que en definitiva, siempre lo que planteamos desde la asociación, desde ADAR, es que si bien la dermatitis atópica se manifiesta en la piel, afecta a todo el sujeto, todas las áreas. Entonces de ahí la importancia del trabajo interdisciplinario, la importancia de una organización de pacientes, la importancia de una escucha médica y todo lo que se puede hacer, ¿no?, en comunidad para lograr, bueno, entre otras cosas, un abordaje interdisciplinario, la cobertura total de los tratamientos, ¿no?, porque se toma la piel como algo estético, y la piel es un órgano más que hay que cuidar y necesita el mismo tratamiento y tiene la misma importancia que el resto de los órganos, ¿no?, que tenemos, y no por eso es menos importante. Entonces, si bien todo pasa en la piel,
con la dermatitis no queda exclusivamente ahí. Ahí es la parte como más visible. Después, bueno, hay un montón de manifestaciones que se ven y otras que no, que hay que tratarlas, ¿no? Y hay que Sin acompañarlas, duda. y de ahí la importancia de un trabajo en equipo. Sí, y aparte de un trabajo en equipo no solo con nosotros los profesionales de la salud y de la salud mental puntualmente, sino con el equipo y el paciente y su entorno, porque como generalmente la dermatitis atópica es más frecuente en niños, afecta a todo el grupo familiar, pero en el adulto no deja de afectar al grupo familiar, porque afecta desde la vida de relación de una persona, la vida laboral, afecta el diario vivir del paciente que tiene dermatitis atópica. Entonces tenemos que tratar de ayudar desde todo punto de vista, porque alguien que está en pareja se le va a complicar o va a tener una disfunción en ese rol de pareja, lo va a tener en la parte laboral, en su trabajo, con sus hijos. Entonces, no solamente cuando el niño tiene dermatitis atópica es el grupo familiar el que hay que tratar, o tratar de ayudar, o abordar, o abarcar, sino también en el adulto, porque al adulto, incluso, acá tengo unas referencias concretas, porque decían que la alteración al trabajo había sido, espera que no lo encuentro el porcentaje, pero un porcentaje muy alto, y era más que nada porque no habían podido dormir la noche anterior. Entonces la realidad es que hay que intentar apuntar a todo eso, porque no se puede perder el trabajo porque uno no haya dormido. Y lo que decían era que la alteración de sueño generada por esa picación era un 81%, y muchos de esos pacientes tenían después faltas al trabajo, o incluso se acompañaban de síntomas depresivos por eso que habían vivido previamente. Entonces la realidad es que es algo que tenemos que poder tratar en conjunto para el paciente y por todo el entorno del paciente, incluso el paciente adulto, no solo el niño que va a comprometer al grupo familiar. Sí, sí, tal cual, para el paciente adulto, para que tenga más información y a partir de esa información pueda tomar mejores decisiones, para el entorno también, para que lo pueda acompañar y para que esa información deje de ser estigmatizante, ¿no? Claro. Porque bueno, a veces es, ¿cómo vas a faltar? Porque no dormiste, porque te pica, ¿no? Y así que suceden en un montón de ámbitos, con un montón de situaciones que lamentablemente no es el día a día de quienes tenemos dermatitis. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Si a alguno le queda alguna duda, pueden entrar en nuestras redes, en nuestra página web, y si tienen alguna duda puntual que quieran comunicársela a la doctora Karina Malvido, nos las pueden hacer llegar por mail y se la transmitimos. Por supuesto que sí, estoy a disposición. Bueno, gracias nuevamente, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en contacto para seguir formando estos espacios de trabajo. Cuando gusten, cuando quieran, estoy a disposición. Gracias, saludos. De nada. Chao, chao.